Bueno, el tema inicial con lo que vamos a arrancar básicamente este curso de manejo de software es con las fórmulas de Excel. Ya vamos a trabajar en hoja de cálculo y vamos a iniciar aquí sí el concepto de fórmula como tal, desde las fórmulas quizás que son las más básicas utilizadas hasta algunas que son un poquito más complejas, pero que se utilizan, ¿verdad? Excel, la verdad, de fórmulas tiene una gran cantidad de fórmulas, ¿ya? Si ustedes ven la aplicación de Excel y le dan, aquí van a ver ustedes, por ejemplo, una opción aquí en la ventanita y posiblemente a veces les voy a dar, vamos a utilizar la lupa para que ustedes lo puedan ver mejor, más si están en la pantalla pequeña. Aquí ustedes, por ejemplo, van a ver ya entrando en una hoja de cálculo. Para eso tendríamos que haber dado archivo nuevo, aunque este archivo de, de fórmulas lo trae básicamente Excel. Y este archivo yo se lo voy a proporcionar, ahí lo voy a subir para que ustedes tengan acceso a él. Es un archivo que ya lo trae implícito el software como una especie de tutorial para introducción a las fórmulas. Una vez ustedes abren un archivo de Excel, van a ver que aquí hay una ventanita donde hay un espacio para colocar información, pero por ahí dice FX, insertar una función. ¿Ya? Si ustedes le dan un clic, van a abrir una ventana en la cual ahí aparecen todas las fórmulas. Estas son algunas, pero porque yo las tengo usadas recientemente. Pero si yo le doy, por ejemplo, acá donde dice todo, van a ver ustedes que aparecen todas las fórmulas de Excel. Miren qué cantidad de fórmulas de Excel son. Ni yo sé cuántas son. Serán unas 100 fórmulas o más, no sé. Ahí están ordenadas alfabéticamente. Sin embargo, también están ordenadas por tipo. Y aquí están, por ejemplo, las diferentes categorías de fórmulas que se tienen en Excel. Entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, las financieras, hay fórmulas de fecha y hora, fórmulas matemáticas y trigonométricas, estadísticas, búsqueda y referencia. Hay fórmulas para manejo de base de datos, de texto, fórmulas de lógica, información, definidas por el usuario, fórmulas de ingeniería, fórmulas de cubo, compatibilidad y web. Bueno, estas son de las últimas que se han incorporado. Hay una gran cantidad de fórmulas, ¿ya? Entonces, sí es imposible que digamos, vamos a ver todas las fórmulas que tiene Excel. Es imposible por tiempo, ¿no? Podríamos pasar hasta un año quizás viendo cada una de las fórmulas. La idea del curso es ver aquellas fórmulas, algunas básicas, pero que nos van a permitir básicamente trabajar, crear informes, ¿ya? Y generar reportes o hasta cierto punto obtener, digamos, resúmenes de información y manipular la información. Ya son fórmulas básicas, pero que se utilizan día a día en el ámbito laboral y son las que más se utilizan. ¿Ya? Hay fórmulas muy potentes, como más adelante vamos a ver, como la función sí, que esa función sí, con esa se puede hacer un sinfín eh, de cosas, ¿no? De análisis de información, de fórmulas, etcétera, ¿no? Básicamente es una fórmula que está enfocada a una lógica de programación, ¿no? Son de las fórmulas lógicas el sí. Y hay otras fórmulas muy sencillas, pero que se utilizan en el día a día. Entonces, Excel como tal trae una gran cantidad de fórmulas, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a ver algunas de ellas, quizás la más importante. En este archivo que vamos a subir se llama Introducción a las fórmulas, es un archivo tutorial de fórmulas proporcionado por el mismo Microsoft a través de Office, ¿ya? Y ahí podemos ir viendo y aprendiendo cada una de las fórmulas. Y ese es el formato que vamos a utilizar
porque es muy explicativo. La verdad que contiene las fórmulas más utilizadas. Esas vamos a ir practicando y vamos a ir haciendo una práctica de ejemplos en el ámbito industrial textil, ¿ya? Y cómo ustedes podrían ir generando y utilizando esas fórmulas. Las primeras son muy básicas, pero poco a poco vamos a ir aumentando la dificultad. Para empezar, bueno, dice, como una de las funciones principales como hoja de cálculo es la de operar números, ¿ya? Hacer operaciones aritméticas. Ya todo software de gestión de datos o de números debería de hacer eso, ¿no? Hacer operaciones aritméticas. Igual los lenguajes de programación, perdón, también se pueden trabajar operaciones aritméticas. Entonces, cuando hablamos de operaciones aritméticas, estamos hablando de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pues en Excel también podemos hacer eso, ¿no? O sea, es muy fácil, pero es quizás lo básico de las fórmulas como tal. Entonces, para eso hay diferentes formas, ¿no? Yo puedo usar los diferentes signos en Excel, los signos, por ejemplo, el signo más, el signo menos, el multiplicar, que en este caso de Excel es el asterisco, y la división, que es la pleca. ¿Ya? Inclusive también está el signo de la potencia, que es una B invertida, que es lo que ustedes están viendo aquí en pantalla. Esos signos como tal, que se logran ver ahí entre paréntesis, son los que nos permiten, pues hasta cierto punto, hacer operaciones, ¿no? Con ciertos datos. Entonces, eh, vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de suma. La suma es una operación que se puede hacer a través de usar el signo o también a través de una función. Tenemos esa función dentro de Excel, ¿ya? Eh, Excel lo que hace es, por ejemplo, yo aquí tengo, si se fijan, dos números, ¿no? Voy a hacer quizás esto más grande para que ustedes lo puedan visualizar. Tengo yo acá dos números, que son el número 1, el número 2, pero podría ser cualquier otro número, por ejemplo el número 5 y el número 8.3. Aquí tengo estos dos números, ¿sí? Y esos los tengo en celdas. Acuérdense que el concepto de Excel se maneja a través de celdas, ¿no? Aquí yo tengo columnas que están dadas por letras, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí aparece la letra C. Estas vienen ordenadas de la A a la Z y luego se van desarrollando como A, B, AC, AD y así. Imagínense todo el abecedario hasta dos veces. O sea, nos da una gran cantidad de columnas que podemos trabajar hacia la eh, derecha y también filas, ¿ya? Entonces, en Excel, para entender esto de la posición de las fórmulas, pues también es necesario, y eso lo estaba pasando por alto. Voy a abrir un nuevo archivo solamente para mostrarles, ¿verdad? Aunque creo que algunos posiblemente de ustedes ya sepa esto, pero por ejemplo, tenemos las columnas A, B, C, D, E, F, que son identificadas por letras, y tenemos las filas que son 1, 2, 3, 4 y así. Entonces así nos podemos posicionar en diferentes celdas. Por ejemplo, esta celda de acá es la celda D4, ¿ya? Columna D, fila 4, celda D4. Bueno, eso en cuanto a entender esto. De ahí, ya viendo, voy a cerrar esta. Por ejemplo, aquí yo tenía dos datos que son el 5 y el 8.3, y yo puedo obtener la suma de esta, la resta, la multiplicación, la división o cualquier otra. Voy a volver a hacer esto más grande para que puedan ver acá la fórmula. Aquí donde dice fórmula, yo les voy a colocar la fórmula para obtener
Y en la barrita que ustedes ven en la parte de arriba donde dice fx, insertar una función, ahí se puede colocar la fórmula. ¿Cómo coloco la fórmula? Bueno, voy a primero a colocar el signo igual. Pongo el signo igual y luego del igual yo selecciono las celdas que yo quiero sumar. Esa es una forma, ¿ya? Esa es una forma, es decir, selecciono la celda esta que sería la C3, ya la seleccioné y le pongo el signo más y luego selecciono la celda C4, ¿ya? Le doy un enter y si se fijan me está dando la misma respuesta, 13.13. Esa es una de las formas. En este han ocupado esa misma forma. Otra de las formas es utilizando una función que en lugar de poner las celdas, yo le pongo la palabra suma. Perdón. Le di enter y solo me quedó la selección donde dice suma y me abre un paréntesis. Esta función se usa cuando la cantidad de, digamos, de datos que yo voy a sumar es demasiada. Imagínense que yo quisiera sumar 30 datos. No me voy a pasar ahí todo el rato seleccionando celda por celda, ¿verdad? Sino que selecciono toda la columna, toda la fila y pues entonces ya solamente selecciono el rango de celdas y ahí la pongo. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera sumar estos dos datos, solo selecciono las dos celdas y le doy acá cierro y me da la misma suma, ¿ya? Eso siempre aquí en la ventanita. La resta. La resta yo puedo, perdón, poner el signo igual. Y fíjense que en el caso de la resta, no tengo, si ustedes ven acá, no tengo una función que se llame resta como tal, ¿ya? Solamente tengo un residuo, que es el residuo después de dividir, ¿ya? Entonces no hay una función que yo diga a la resta. Esas operaciones aritméticas yo las debo de desarrollar colocando las celdas y poniendo el signo de restar. Por ejemplo, si yo quiero restar esta celda menos la celda 8.3, ahí está el menos 3.3 que me dio negativo. Lo mismo para la multiplicación. Si yo selecciono la multiplicación, le pongo igual, le pongo la celda esta que es C3 por, ahí ocupo el asterisco y le selecciono la otra celda que es C4. Entonces me da 8,3 por 5, 41.5. La división es una pleca, es decir, yo se pongo aquí siempre el signo igual y divido 5, digamos, entre, pongo la pleca, eso es entre en el teclado, ya, sin embargo, él se coloca como una pleca. Y esto lo divido entre 8.3, lógico, me va a dar un decimal que es 0.60. Y la potencia también, si yo quiero seleccionar una potencia, una forma es, existe la fórmula potencia, ya lo vamos a ver, pero también está igual a 5 y aquí sí voy a ver porque aquí tengo que ver el teclado. No sé si lo tengo yo a la mano. Es de ver bien el teclado, la configuración, donde está esa tecla. Voy a ver si está en español. Ahí tendríamos que buscar el teclado. Pero bueno, ya vamos a investigarlo. Para todo lo que me tardo, voy a usar otra fórmula que es, por ejemplo, potencia. Miren, le voy a poner acá potencia. Primero el número. ¿Qué número es el que yo quiero elevar a algo? Acuérdense que la potencia es cuando yo quiero elevar un número a una potencia X. Entonces, digamos el número que yo quiero es el número 5.
ahí me aparece el número. Luego, si se fijan, aparece un punto y coma ahí. Ese punto y coma yo lo tengo que colocar acá y luego viene potencia. Entonces, ¿a cuánto lo quiero yo elevar? En este caso, como estamos trabajando con estos dos números, 5 y 8.3, pues entonces yo lo voy a elevar a la otra celda que es este. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a cerrar, paréntesis, y ahí tengo la fórmula de potencia. Le voy a dar un enter y ahí me aparece ya 633.068.98, ya que es 5 elevado a la 8.3. Bueno, esas son como las fórmulas básicas mira, aquí estaba seleccionado, copiando y pegando, lo podía haber usado, pero es de esta forma. Pasa que ahí con las configuraciones de los teclados sí hay que ver en qué idioma están y que algunos teclados no traen, por ejemplo, a simple vista ese signo, otros sí. Pero hay que estar probando las diferentes teclas. La verdad que es un signo no muy utilizado. En mi caso yo lo que hago siempre es utilizar potencia. Si acaso yo lo quisiera usar con una fórmula. Ahí está que hace un año que compré esta laptop y nunca había puesto ese signo. Ahorita tengo que buscar en qué tecla está. Pero bueno, eso este, es lo de menos. Se puede utilizar pero aquí, incluso aquí aparece, puede escribirlo con mayúscula más. Voy a ver si me funciona. Mayúscula, no, pero creo que lo hice así. No, a mí no me funciona. Lo otro es la configuración del teclado. Si es español, puede ser en inglés que esté de esa forma. No, pero bueno. En todo caso, si usamos la potencia, vamos a utilizar esto, porque algunos pueden tener el signo a la mano, pero es este, ¿no? Este signo. Bueno, esas son, digamos, las operaciones básicas eh, dentro de Excel, ¿no? Las operaciones básicas de suma y resta, multiplicación y división. ¿Ya? Esas son las operaciones básicas sobre las fórmulas. Bueno, aquí en esta, yo les voy a subir este archivo para que ustedes puedan también estudiar y ver los ejemplos. Sin embargo, ya vamos a empezar a hacer como la práctica del día, donde vamos a aplicar esto y ustedes la van a desarrollar. Yo les voy a subir también esa misma práctica, pero con una especie de tarea para que ustedes la desarrollen. ¿Ya? Entonces, aquí está, por ejemplo, el operador, las referencias a las celdas, todo lo que acabamos de hacer, aquí está explicado. Esto acuérdense que es una básica, ¿no? Posiblemente si ustedes ya utilizaron Excel alguna vez, posiblemente ya han utilizado fórmulas y ya saben esto que les acabo de mencionar, pero ya vamos a entrar a algunas fórmulas que sí son un poquito más complejas y que pueda que tal vez no las hayan utilizado. Entonces, eso es una forma y aquí está, por ejemplo, las dos formas que veíamos con respecto a la suma, ¿verdad? Una era a través de la función y otra era a través del operador. Esas son las dos formas que podríamos decir de el uso de las fórmulas, ¿no? Tanto el operador, que en este caso es el signo más, como la función y el argumento. El argumento, que es lo que está siempre dentro del paréntesis. A eso se le conoce como argumento. Bueno, esa es quizás la más básica, ¿no? Las operaciones aritméticas. De esa forma se puede hacer operaciones en Excel, pero ya vamos a ir viendo otro tipo este, de informes. Veamos, aquí hay, por ejemplo, introducción a las funciones. Dice, aquí volvemos a ver esta función de suma, ¿ya? Función de suma. La función de suma es la que mencionábamos anteriormente, donde usted selecciona varios. Por ejemplo, aquí yo tengo ciertos datos, los voy a hacer más grandes, ya son más datos.
Y estas sumas, como podemos ver, las podemos hacer de dos formas, ¿verdad? Una es a través de aquí, de la fórmula igual a, y sumando cada celda, es decir, esta más esta más esta más esta. ¿Ya? Es como se logra ver aquí en pantalla. Entonces, esa es una forma de obtener las celdas, la suma en la celda de obtener la suma de los datos. Le damos un enter y nos da 170. Y la otra que decíamos era darle acá igual la palabra suma, le doy un doble clic y me abre un paréntesis. Ahí podría yo seleccionar número por número o colocar números separados por punto y coma, pero simplemente selecciono las celdas. Selecciono las 4, cierro paréntesis y le doy enter. Y si se fijan, aquí está. Cambia, sí, porque no es que sea lo mismo. Miren, aquí tengo 50, aquí tengo 30, aquí 10 y 50. O sea, los datos son diferentes. ¿Ya? Entonces, esa es una fórmula de suma o la función de suma. ¿Ya? Vamos a empezar a ver otras funciones. ¿Ya? Por ejemplo, una función que se utiliza también muchas veces es la suma, perdón, es la de contar. ¿Ya? No es lo mismo contar que suma. ¿Ya? La suma me da el resultado, valga la redundancia, de la suma de los datos. Pero el contar me va a contar la cantidad de datos. ¿Ya? Cuenta la cantidad de celdas de un rango que contiene números, dice. Eso hace la función contar. ¿Ya? Cuenta la cantidad de números, no cuenta. Podemos tener el concepto equivocado que es lo mismo, no es lo mismo contar que sumar. ¿Verdad? Si yo tengo en este caso los datos de suma, miren, aquí los voy a poner igual, le voy a poner acá el signo igual y voy a sumar esto. Le voy a poner suma, doble clic, selecciono todo esto, cierro paréntesis y ahí está la suma, 260. Esos mismos datos están allá. Pero si yo uso la función contar, yo le voy a dar aquí un doble clic, pongo igual y voy a poner contar. Miren, ya me aparece ahí varias, pero ahorita estamos evaluando la que dice contar. Le voy a dar un doble clic. Y si yo selecciono esto, los 5 datos, cierro el paréntesis y le doy enter, me da 5. ¿Por qué? Porque él cuenta los números. ¿Cuántos números hay ahí? Hay 5 números. ¿Ya? Hay 5 números. Por lo tanto, la función contar lo que hace es, como dice su mismo nombre, cuenta la cantidad de números. Si hubieran letras, ¿los cuenta? No. Él lo único que hace es contar los números. ¿Ya? Por lo tanto, esto podría funcionar en cómo lo puedo aplicar. Por ejemplo, si yo quisiera tener una lista con datos, cada vez que alguien, por ejemplo, me entrega un reporte, yo le pongo que ya está entregado, sí, o le pongo un número, tendría que ponerle un número, perdón. Por ejemplo, los días que se tardó en la entrega, pero el que no ha entregado no le he puesto nada. Y entonces, si yo pongo la función contar, podría tener al final cuántos han entregado el reporte, porque solo me van a aparecer ahí en la cuenta los que tienen un dato numérico. Ese es el contar como tal. ¿Ya? Entonces, esta fórmula también se utiliza en, en Excel, ¿no? La fórmula de contar. Ojo con eso, son fórmulas diferentes. Más información sobre las funciones, dice. Dice, bueno, yo ya le mostré, pero usted también lo puede ver. Dice, hay una pestaña donde dice fórmulas. Mire, esto es aparte. Aquí en Excel hay una, de las pestañas son estas que están acá arriba. ¿Ya? Si vemos el programa, voy a subir esto un poco y bajar esto. Dentro del programa, ahí arriba hay diferentes pestañas. Está la pestaña archivo, está la pestaña inicio. ¿Ya? Aquí estaba archivo.
Está la pestaña Insertar, Dibujar, Disposición de página, Fórmulas. Aquí hay una fórmulas, ¿ya? Y si se fija, mire, ahí aparecen las financieras, miren, ahí están todas clasificadas las financieras, ¿ya? Las lógicas, las de texto, las de fecha, las de búsqueda, las matemáticas, ¿ya? Ahí aparecen, por ejemplo, tendría que aparecer la de suma. Ahí está la de suma, miren, ¿ya? Ahí está esa. ¿Por qué no aparece la de contar? Porque esa está dentro de las de base de datos. ¿Qué no apareció aquí? Búsqueda, matemáticas, fecha y hora, estadística. En estadísticas. Aquí está la de contar, miren. Yo la pongo y ya me aparece acá, miren. Le va a abrir una ventana donde yo le puedo poner los valores que quiero que cuente, ¿no? Pero acuérdese que aquí son datos, ¿ya? Yo podría también utilizar esta ventana para seleccionar un conjunto de datos. Por ejemplo, si yo puedo poner los valores uno por uno, imagina yo pongo el número 3, pongo el número 2. Si se fijan, aquí le va dando el resultado de la fórmula, ¿ya? Aquí le va dando que ya ha metido datos. Si yo meto otro, por ejemplo el número 4, ya tres datos. Si yo meto aquí este 6, aquí hay otro dato, ¿ya? Pero también él automáticamente, si se fija, le va sacando los valores. Si yo, por ejemplo, aquí pongo una letra, ¿qué va a pasar? Le da un error, mire, porque él cuenta solo los datos numéricos, ¿ya? Esa es una forma. Yo puedo borrar esto, pero otra forma es aquí dándole clic donde está esta flechita, ¿no? Le doy un clic y selecciono una lista. Por ejemplo, selecciono en los argumentos que estaba acá, selecciono estos cuatro. Miren, ya le sale el rango de celdas. Les parece que es desde la celda D35 a la celda D38. ¿Ya? Entonces, esas cuatro celdas, ¿qué resultado me va a dar? Cuatro números hay, cuatro me va a dar, ¿verdad? Yo vengo, le doy otra vez aquí clic, miren, y le doy a, mira, aquí incluso ya me está dando resultado de la fórmula 4. Entonces le doy a aceptar, ¿ya? Y ahí me quedo. No sé dónde puse este dato, en qué celda me va a aparecer la respuesta, porque simplemente, creo que aquí, miren, aquí lo había puesto. Pero entonces lo que le está diciendo es que en la pestaña fórmulas hay una biblioteca de funciones en la que le acabo de mostrar, donde se muestran las funciones por categoría, como texto, fecha, hora, insertar función, etc. Le permitirá buscar funciones por nombre y abrir un asistente de funciones que puede ayudarle a crear la fórmula. Es lo que hemos estado viendo de, del asistente donde usted ingresa, digamos, el valor. Cuando empieza a escribir el nombre de una función después de presionar igual, dice Excel abrirá IntelliSense que mostrará todas las funciones. Bueno, eso es ya el programa en sí de Excel donde le muestra todas las funciones. Y ahí veíamos que hay ciertos conceptos que son el de nombre de la función y los argumentos, ¿ya? Una función puede tener varios argumentos, sí, y esos se separan por punto y coma, ¿ya? Esos dos puntos que ustedes ven ahí no es necesario que ustedes los coloquen. Eso sucede cuando usted selecciona un rango de celdas, así como en el ejemplo que yo seleccioné esas cuatro. Usted vio que automáticamente le puso la primera celda, dos puntos y la última celda, ¿ya? Pero los diferentes argumentos se dividen en la función a través de un punto y coma dentro del paréntesis, ¿ya? Entonces, esa es una fórmula que se utiliza también, ¿ya? Hacer esto un poco más pequeño. Y entonces, esa es una fórmula. Bueno,
Aquí hay un ejemplo de cómo yo puedo seleccionar ciertos datos más otro dato para obtener un resultado. Es decir, un, este, un argumento de un conjunto de celdas más otro argumento o una celda específica, ¿ya? Como es este caso. Si se fijan, aquí estoy poniendo, y aquí al hacerlo ver más grande, van a poder ver que en la fórmula aparece un argumento que es un conjunto de celdas, que es esta, de la D45 a la D48. Miren, incluso cuando pasa usted ahí el mouse se logra ver los valores, ¿verdad? Y luego el F51, que es una celda única, ahí dice que es el valor 100. Yo selecciono esto, miren los valores: 20, 10, 10 y 40. Ahí hace referencia a ello. Entonces aquí estoy tomando dos argumentos en la misma suma: un conjunto de celdas más otra celda, ¿ya? Y esas se separan por punto y coma, y él funciona correctamente. Sigamos, veamos otras fórmulas. Hay una fórmula muy importante también que se utiliza, que es la fecha del día de ahora, ¿ya? Muchas veces en indicadores se ocupan, por ejemplo, quiero saber qué fecha es hoy, ¿ya? Para eso simplemente hay una fórmula en Excel o función en Excel que es la función hoy. Solo pongo la palabra hoy y pongo paréntesis, abro y cierro sin ningún argumento interno, ¿ya? No lleva ningún argumento. Y ese argumento, pues, esa función sin argumento me resulta de la fecha del día de ahora. Entonces, por ejemplo, si yo pongo en una celda cualquiera y le pongo ahí dos puntos, igual, hoy, abro y cierro paréntesis y le doy enter, me sale la fecha de ahora, 17 de agosto del 2025. ¿Ya? 17 de agosto del 2025. Voy a cerrar esto. Entonces, ya estamos viendo varias fórmulas. Hemos visto, por ejemplo, la suma, hemos visto los operadores, la resta, la multiplicación, la división. Ya vamos a hacer la práctica, ya vamos a empezar con la práctica. Y esa misma práctica es la que ustedes me van a entregar en el transcurso de la semana, hecha por ustedes. Y ahí van a venir unos ejercicios para que ustedes los hagan como tarea. Ya, eso es todo lo que me van a estar entregando, la práctica que estemos haciendo y también la tarea o los ejercicios que van en el mismo archivo, pero que están en blanco para que ustedes los desarrollen. Ya, yo solo les voy a pedir algo por ahí. Entonces, ya vimos también las funciones, por ejemplo, de suma, ya vimos la función de contar, ya vimos la función de hoy, ya llevamos varias, ¿no? 3 funciones y ya vimos los operadores, ya vimos cómo es, por ejemplo, la biblioteca de fórmulas. Veamos ahora, promedio. El promedio es otra de las funciones que se utiliza bastante en Excel. El promedio, de repente yo tengo ahí las mediciones de X producto, ya una lista, y ¿qué hago? Seleccionarlos y sacar el promedio. Se requiere el promedio de eso, ¿sí? O para los indicadores se utiliza también bastante los promedios. Esto es pura estadística. ¿Qué es el promedio? Bueno, el promedio es básicamente la suma de todos los datos dividido entre el número de datos. Pero hay una función en la cual se utiliza
dentro de la hoja de cálculo que se llama promedio. Entonces, por ejemplo, aquí en esto, si yo quiero calcular el promedio de estos, voy a poner aquí un doble clic, pongo igual y empiezo a poner promedio. Miren, ahí me aparece la función promedio y selecciono todas las celdas. Por eso el argumento es de 3, los puntos de 6, es decir, desde la celda de 3 a la celda de 6. Cierro el paréntesis y le doy un Enter. Y eso me genera 42.5. Ese es el promedio de esos 4 datos, ¿ya? Usando la función promedio y el argumento seleccionando todas las celdas. También él podría hacerlo de esta forma. Yo le doy acá promedio y puedo, miren, los argumentos son número 1, número 2 y así. Puedo seleccionar esta celda, punto y coma, esta celda, punto y coma, esta celda, punto y coma, esta celda, cierro paréntesis. Claro, este método puede funcionar cuando las celdas o las celdas que yo quiero calcular el promedio no están juntas. Cuando están separadas, puedo seleccionar una por una, separarlas por un punto y coma y así calcular el promedio, ¿ya? En este caso, eh, están juntas, lo mejor es seleccionarlas las 4 de una sola vez, es lo más sencillo. Pero también lo puedo hacer así. Si yo le doy aquí Enter, me da 35 el promedio de esto. Son otros números, ¿verdad? 50, 30, 10, 50. El promedio es 35. ¿Ya? Hay otras formas. El promedio es una herramienta estadística, es una función estadística que se utiliza en Excel. Pero hay otras funciones estadísticas. ¿Qué otras funciones se acuerdan de estadística? Bueno, si vemos la estadística descriptiva, las medidas de tendencia central, van a ver ustedes que está la media, que es el promedio, es lo mismo, ¿verdad? Media y promedio es lo mismo. La mediana, la moda, y eso también está aquí. ¿Cuál es la media? Bueno, acuérdense que la media es de todos los datos que tengo, es el dato que está al centro de todos los datos. ¿Cuál es la moda? La moda es el dato que más se repite de entre todos los datos. Entonces, aquí nos pide, por ejemplo, todavía el promedio. Le voy a dar, miren, yo le doy doble clic en la celda, pero también usted puede solo seleccionar la celda y venirse aquí a esta barrita y poner igual. Lo que pasa que, claro, yo como la pantalla la he agrandado, tengo que estarme moviendo. Y para no estar haciendo eso, mejor lo estoy haciendo directamente en la celda. Pero se puede perfectamente también en la celda. Entonces voy a poner promedio, porque ahí nos está pidiendo eso. Pongo promedio de nuevo y calculo esto. Cierro acá y ahí está el promedio. Pero nos está hablando ya de dos cosas. Nos está hablando de la mediana y de la moda. Esas son otras herramientas estadísticas, ¿ya? Pero que ya estamos viendo las funciones, cómo calcular la mediana y la moda en Excel. Bueno, lo mismo. Aquí la ventaja es que ya están esas. Por ejemplo, si yo quisiera calcular aquí la mediana de estos datos, yo le voy a dar acá un doble clic, igual a, y pongo, miren, mediana. Aquí aparece, ¿ve? Doble clic, mediana. Y lo mismo, selecciono los datos a los cuales yo le quiero calcular la mediana. Cierro el paréntesis y la mediana dice que es 50. ¿Ya? Esto es que yo ordeno los datos de menor a mayor, es decir, 20, 40, 50, 50, 100. ¿Cuál es el dato que está al centro de los datos? 50, ¿verdad? Por eso me da ese valor. La moda, la voy a poner aquí a la par. Le voy a dar un doble clic y le voy a poner igual a moda. Mira, aquí hay moda 1, varios. Bueno, vamos a tomar esta como moda. Lo que pasa es que sale con un signo de admiración porque es una función que se ocupa. Dice que ya se cambió por versiones
anteriores que se tenían, por ejemplo, con Excel 2007, estamos hablando de hace años, pero se puede utilizar la moda. Le doy doble clic y selecciono esto. ¿Cuál es el número que más se repite? 50, ¿verdad? Está dos veces. De ahí el otro dato tiene nada más 40, 20 solamente están una vez y 100 también. Le voy a dar enter para ver. Y ahí nos quedó que la moda es 50. ¿Por qué? Porque es el dato que más se repite. Entonces, esas son otras funciones que también nos pueden servir en Excel. El promedio, que sí se utiliza mucho en cuestiones de indicadores y todo eso. Eh, la mediana y la moda. Ya vamos viendo varias, ¿verdad? Ya vamos viendo varias funciones. Hemos visto la suma, hemos visto contar, hemos visto hoy, promedio, mediana, moda. También ya vimos cómo hacer operaciones aritméticas, la suma, la resta, multiplicación y división. Hemos visto la biblioteca, como el asistente de fórmulas, los argumentos. Ya vamos a empezar a hacer la práctica. Acuérdense que la clase llega hasta 9:45. Ya quizá en los últimos 30 minutos les voy a empezar a dar la práctica para que vean de qué se trata, qué es lo que van a ir haciendo. Y lo otro es la tarea, ¿no?, que tienen que entregar. Yo les voy a subir este archivo a plataforma. Vamos a ver si logran inscribirse mañana. Si no, yo los voy a inscribir a plataforma. Ahí los vamos a inscribir para que tengan acceso. En todo caso, yo les daría el tiempo para realizar la práctica hasta desde que están habilitados, o sea, una semana después, ¿no? O sea, es decir, si se inscriben el miércoles, pues el miércoles hasta el otro miércoles es la práctica. Veamos más. Hay unas funciones también que se ocupan en Excel, bastante utilizadas para hacer informes y reportes, que es la mínimo y el máximo. ¿Ya? ¿Por qué nos interesa eso? Bueno, el mínimo y el máximo, por ejemplo, para ver eficiencias, quién tiene la menor eficiencia y quién tiene la mayor eficiencia. O si estoy reportando, por ejemplo, las cantidades de producción, quién es el que tiene la menor producción o quién es el que tiene la mayor producción. Si estoy reportando, graficando o metiendo información de estándares de fabricación, si yo selecciono mínimo, me va a dar el producto con menor estándar. Si selecciono máximo, me va a dar el producto con el máximo de los estándares. Entonces, esa es la función mínimo y máximo. ¿Cómo funciona? Bueno, le voy a dar un doble clic acá y yo quiero agarrar el valor mínimo de aquí. Pongo min, selecciono estos datos y cierro paréntesis. 20, mínimo, el número menor de todos los que he seleccionado. Ese es el mínimo. Luego el máximo. Me vengo acá, doble clic, pongo igual, pongo max, selecciono los datos, cierro paréntesis, el máximo. El máximo de los valores o el valor más alto es el número 50 de esos valores. ¿Ya? ¿Sí? Lo mismo el anterior, ¿no? El otro, perdón. Similar. Doble clic. Aquí voy a seleccionar, por ejemplo, el max. Selecciono los datos. Cierro paréntesis. 100, el número máximo. Y aquí había ya una fórmula que es el mínimo. Bueno, puedo seleccionar de varios. Miren, también yo pudiera seleccionar el máximo y el mínimo de todos los cuatro. Mire cómo lo voy a hacer. Le voy a dar un doble clic, le voy a dar un igual, pongo máximo,
y puedo ir seleccionando los argumentos. Selecciono estos dos, punto y coma. Perdón, esas celdas. Selecciono estas celdas, punto y coma. Selecciono estas celdas, punto y coma. Selecciono estas celdas, cierro paréntesis y ahí está. El máximo de todos los números es 100. Y lo mismo para el mínimo. ¿Ya? Esa es una forma de pasar varios argumentos este, en la misma eh, celda. Pasar varios argumentos. Entonces, esa es otra de las funciones estadísticas que también se pueden utilizar, el valor mínimo y máximo. Ya, y incluso podría yo sacar el rango de datos. Aunque hay una función de rangos, porque si la hay, acuérdense que el rango es la diferencia entre el valor mayor y el menor de unos datos. Entonces, hay una fórmula que es rango, pero también una función de rango, pero también podría ser la resta entre el máximo y el mínimo, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Veamos otra función. Fechas y horas, dice. Ya vimos otra, ¿verdad? Mínimo, máximo, promedio, moda, mediana, media y media, que es el mismo promedio. La suma, contar, hoy. Hay otras funciones, dice, de fechas. El hoy ya lo habíamos empezado a ver, pero esa es una, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que también Excel nos permite trabajar y hacer operaciones sobre fechas, ¿ya? Es decir, podríamos restar una fecha a otra y saber cuántos días hay entre una y otra, ¿ya? Se podría hacer eso. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la fecha de hoy? Por ejemplo, la fecha de hoy es hoy, ¿verdad? Le voy a poner hoy, abro y cierro paréntesis. Y ahí me sale esto. Mira, que hay otra función llave, pero esto más adelante vamos a hacer esto. ¿Cuándo es el cumpleaños de alguien? Ya, no sé. Imagínense que alguien cumple años el 10 de septiembre del 25. ¿Cuántos días faltan? Pues faltan 24 días para su cumpleaños. ¿Cómo calculó esto? Esto lo calcula restando de 7 menos de 6, es decir, le resta la fecha mayor a la fecha menor. ¿Ya? Es una resta de fecha. La resta de fecha siempre nos va a dar los días que hay entre una fecha y otra. ¿Ya? Entonces, eso es los días que faltan para alguien que cumpliera años el 10 de septiembre de este año. Faltaran 24 días. O por ejemplo, ¿cuándo termina el curso? Creo que termina el 12 de octubre, ¿no? Nos faltan 56 días. Yo creo que el 12 es la fecha que llegamos. Sí, 12. Bueno, entonces ahí tenemos 56. Aquí nos habla de una función que dice si,
de 7, es decir, este valor es en blanco, entonces que no haga nada y si no que haga la resta. Pero no se los explico ahorita porque ya vamos a ver cuando veamos las lógicas, que creo que va a ser la otra semana. Allí sí vamos a ver el sí, el contar sí. Hay varias fórmulas o funciones de sí, que ese ya es una función lógica. Entonces eso pues lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? En este caso solamente estamos poniendo los datos de la función específica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el resumen de esto? Bueno, que a través de la hoja de cálculo yo puedo también hacer operaciones con las fechas, ¿ya? Operaciones con las fechas. ¿Qué otras funciones hay? Bueno, hay una función que es ahora. No es lo mismo hoy que ahora. Hoy lo que hace es darme eh, la fecha, pero ahora lo que hace es darme la hora, ¿sí? Darme la hora. Entonces, es decir, si yo le pongo ahora a una celda, me da exactamente la hora en que puse eso. Y después se puede ir cambiando, actualizando la hoja, ¿no? La hoja de cálculo. Pero veamos acá el ejemplo. Por ejemplo, si yo a esta le pongo igual ahora, cierro paréntesis, mire, me dice que son las 9:15 con 27 segundos. Claro, eso es en función al reloj que está configurado la computadora. ¿Ya? Entonces ahí me está dando que la hora actual son las 9:15 con 27. Aquí yo le puedo trabajar también en horas. Por ejemplo, este es un formato de horas donde pongo 8 y 12, inicio el almuerzo. Por ejemplo, hora de entrada a las 8, inicio, fin del almuerzo 12, dice. Bueno, esa es la hora de salida al almuerzo. Y de ahí el inicio del almuerzo, que esto es el inicio del trabajo después del almuerzo. Y la hora de salida, ¿cuántas horas trabajó? Bueno, aquí lo que se ha hecho es una operación. Si yo le resto 12 a 8, trabajé 4 horas. Y luego trabajé de 1 a 17, es decir, de 5 a 1, otras 4 horas. La suma de estas 4 más esta me da 8. Entonces la fórmula esta, si se fijan, mire cómo está. Ah, bueno, y ahí se ha multiplicado, porque si yo no multiplico, no cambia nada. No sé por qué se ha multiplicado ahí. 8, ¿no? Ah, porque lo estamos haciendo en horas y aquí estamos pasándolo ya. 8. Si se fijan, cada vez que se actualiza, miren, se actualiza la hora. Por ejemplo, aquí aparece 9:17. Ya cambió, pero eso es cuando yo hago algún cambio o algo dentro de la hoja. No es algo que se esté cambiando en el momento. Es decir, como que fuera un reloj. No, solamente si yo hago una actualización en la hoja o algo, entonces él también se cambia el valor de la hora. Y ya vieron que se pueden hacer operaciones entre eh, horas también, ¿no? Si yo resto la hora mayor, la menor, me va a dar el tiempo de horas que tardó eso.
Y la última, antes de empezar a ver la práctica, es la concatenación. Fíjense que en muchos lenguajes de programación y en muchas aplicaciones, incluyendo Excel, se ocupa la concatenación. La concatenación no es más que una función que nos permite unir letras, por ejemplo. ¿Ya? Es como unir unas letras con otras letras y obtener un resultado. Eso lo que hace es concatena, es decir, une. ¿Ya? Entonces, el concatenar se puede hacer directamente a través de un símbolo o se puede hacer directamente a través de una fórmula que existe que se llama concatenar. ¿Ya? Entonces, a través de la concatenación, yo puedo unir palabras. Puedo unir palabras. Entonces, por ejemplo, miren aquí yo tengo nombre y apellido de personas. Una forma de concatenar es que yo le ponga igual. Selecciono esta celda y el signo que concatena es este, el que conocemos como I, ¿verdad? Eso está concatenando. ¿Y con qué voy a concatenar? Voy a concatenar con esto. Pero ojo con lo que va a salir. Miren lo que va a salir. ¿Qué pasó? Miren, concatena y me sale todo unido. Todo unido. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer al concatenar? Debo de colocar los espacios. Entonces, si yo concateno esto con un espacio y luego concateno eso con D4, miren, ya me aparece sin espacio. Eso es la concatenación. También hay aquí un doble clic y yo le pongo igual y le pongo concatenar. También está o concat o concatenar. Si yo le pongo aquí concatenar, miren, puedo poner estos textos. ¿Ya? Y lo he puesto acá en celdas separadas. Pero también yo puedo poner punto y coma, esto, cierro, pero lo hace de forma así. Entonces, la mejor forma de concatenar es así, de esta forma. ¿Ya? Porque el concatenar como tal no tiene la opción de la separación, ¿verdad? Y en cambio allá de la otra forma uno se lo pone. Por ejemplo, para concatenar textos que solamente queda un espacio. Entonces, algo importante, si yo quiero hacer la misma función en varias celdas, solamente lo voy a alar, miren, me lo voy a traer hacia acá, miren, aquí cuando ustedes se colocan, les aparece, pasan el mouse, una crucita negra. Si yo jalo todo esto, miren, me queda así. Ya concatené todas las anteriores, ¿sí? Entonces, eso aplica para todas las fórmulas o funciones. Si yo solamente jalo, pues puedo obtener el mismo resultado de fórmula en cada una de las celdas. Ahí es de tener cuidado cuando yo tenga, por ejemplo, celdas fijas en alguna forma. Ahí sí, ¿verdad? Cuando yo tenga una celda fija, tengo que tener en cuenta eso. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí había una concatenación con una coma y aquí como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, el concatenar es otra de las funciones que se utiliza
y que pues básicamente nos, eh, nos sirve para unir texto, números y hacer una sola oración o hacer una sola expresión. Bueno, vamos a ver un archivo, que este archivo es el que yo le voy a subir. ¿Ya? Aquí yo les voy a subir una práctica. Aquí está la parte que hemos visto ahora, hay unos ejemplos. ¿Ya? Y por ejemplo, imaginemos acá, vamos a ver algún ejemplo. Algo así es la práctica. Yo les voy a pedir ahí que me pongan qué es lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, inclusive creo que les he puesto unas notas. Ya voy a ver el propio archivo, porque eh, creo que no está todavía pero aquí es, bueno, la tarea y se la voy a agregar. Por ejemplo, digamos que quiero saber los minutos productivos, perdón, reportados por proceso y operador. Cada uno de los operadores va a incluir, por ejemplo, cierta cantidad de minutos. Por ejemplo, este reportó que 525 minutos, 500 minutos, 650 minutos, ¿ya? Eh, 380 minutos, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber el total por proceso, este es el proceso 1, el proceso 2, total por proceso, y aquí el total de todos los minutos. Digamos que aquí Rodrigo reportó ¿qué? 600 minutos productivos, Santiago reportó 450, 550 minutos, 500 minutos. Entonces, ¿cuál es el total de minutos productivos por cada uno? Bueno, los voy a poner aquí, ¿cuál voy a usar? La suma, ¿verdad? Le pongo la suma, selecciono esto, cierro aquí, paréntesis, ahí está. Esto mismo lo voy a aplicar acá. Le vamos a dar igual, vamos a poner suma, selecciono todo, cierro paréntesis y ahí está. ¿Cómo calculo el total de todos los minutos? Bueno, le voy a dar de la forma de sumar esta celda más esta celda. Y ahí está el total de minutos productivos. Veamos más información. Por ejemplo, miren, quiero saber la cantidad de operadores que hizo horas extras. Bueno, tengo ahí los operadores, a Pedro, Víctor, Julián, Luis, Rodrigo, Santiago. Hay una lista de operadores ahí donde les aparecen las horas extras que han elaborado. A la par aparece un no aplica, es decir, esta persona no hizo horas extras. Ojo con esto, porque si yo quiero usar la fórmula o la función de contar, él cuenta los números. Por ejemplo, si ustedes manejan esto diciendo que, digamos, alguien hizo 0 horas, pues lógico que lo va a contar, ¿ya? Por eso he usado yo la opción de que no aplica, es decir, no hizo horas extras. Como no hizo horas extras, no me lo va a contar ahí, ¿verdad? Le voy a poner igual y voy a poner contar. Y voy a seleccionar todo. Él lo único que me va a hacer es contarme los que sí tienen eh, números. Por lo tanto, dice que solo 4 operadores tienen horas extras, hicieron horas extras, que son Pedro, Luis, Rodrigo y Santiago. Solo ellos han hecho horas extras. ¿Ya? Eso es lo que hace el contar. Luego miren, acá tenemos otro ejemplo donde dice que hay un muestreo de toma de tiempos de una operación. Es decir, se sacaron las diferentes mediciones, ya se sacaron en un proceso 20 mediciones. Y aquí tenemos el tiempo en minutos de cuánto se tarda la operación. Punto 37 minutos, punto 34 minutos, todas estas son los tiempos que se tardan en hacer la operación. ¿Sí? Entonces, para este conjunto de datos yo tengo que saber
el máximo del tiempo de operación que se tardaron, el mínimo de tiempo, los promedios del tiempo, es decir, el promedio estándar, la moda, es decir, el tiempo que más se repitió y la mediana de los datos. Bueno, esto es pura estadística y lo voy a hacer en función de estos datos. Entonces voy a seleccionar primero el máximo, doble clic, igual, max, y selecciono todos los datos. Cierro paréntesis y ahí está el máximo. Dice que el tiempo que más se tardó a la hora de hacer la operación era de 0.39 minutos. ¿Ya? Luego el mínimo dice. El mínimo le voy a dar un doble clic. Voy a poner mínimo. Y voy a seleccionar todos los datos. Y cierro paréntesis. Promedio dice. Igual voy a seleccionar y voy a dar igual. Ahora uso la función promedio. Doble clic, selecciono y cierro paréntesis. Dice que el promedio de estándar quedaría en 0.35 minutos. Bueno, eso aproximado podría ser 0.36 minutos. ¿Ya? Eso sería el tiempo promedio de la operación. Luego la moda. Bueno, la moda, el dato que más se repite, esto es más por cuestiones de práctica de funciones, pero realmente no nos sirve de nada ya en la práctica en una toma de tiempo. Bueno, sí podría saber para ver cuál es el tiempo más o menos estándar. 36, claro, está muy acorde a al promedio ya aproximado, ¿no? Podríamos dejar de tiempo estándar de esa operación 0.36 minutos. La mediana, que es el dato que está al centro, voy a poner acá, mediana, y selecciono los datos. 0.36. Entonces, esos son los datos. Ya. Y fíjense que aquí me equivoqué porque estos eran los datos totales. O sea, aquí tengo que hacer datos totales. Estos son máximo y mínimo de esta. Y estos son los de este. Y estos son los totales. Pero bueno, lo que puedo hacer es perfectamente, le voy a dar control C, control B. ¿Por qué sale todo datos malos? Bueno, porque se movieron las celdas. Yo lo que tengo que hacer es seleccionar cada uno. La fórmula, miren cómo se movió. Yo lo estoy tomando de aquí, ¿ve? Tengo que moverlo. Doble clic, mire, todo se movió para acá. Tengo que mover para acá. Se movió para acá. Y luego acá también tengo que jalar los datos. ¿Ya? Entonces, eso mismo voy a hacer para la otra, ¿no? Para este, el máximo. Selecciono todos los datos. Y ahí tengo el máximo de los datos. El mínimo. Voy a poner igual, mínimo. Y selecciono todos los datos. Cierro paréntesis. Y ahí está. Promedio, igual le voy a poner aquí el promedio. La moda. Cierro ahí y luego tengo acá, era la mediana, ¿no? Y ahí tengo los datos. Ahora, ¿cómo puedo calcular los datos totales? Pues de igual forma podría poner el máximo de los dos datos.
claro, puedo seleccionar las dos, si yo quiero, ¿verdad? Las dos columnas, o también podría seleccionar el máximo de los datos que ya obtuve. Como ya tengo el máximo, es como que sacar el máximo del máximo, ¿sí? Entonces, para esto voy a hacerlo de las dos formas. Por ejemplo, para demostrarles, una es que seleccione este, pero le voy a pasar otro argumento, le voy a punto coma y ahora el otro argumento sí va a ser este. El orden no importa. Y miren, me da 41. Es lo mismo que yo hubiera puesto que el máximo de este punto y coma o de este. Miren, me da punto 41. Voy a jalar. Vamos a ver qué obtengo. No, se movieron. Bueno, quiero ver este y este. Ah, pero acá voy a mover este que me ha movido. Este es el mínimo. Voy a cambiarle aquí la fórmula. Mínimo. Ahí está. Este es el promedio. Y se me ha movido. Luego esta es la moda. También se mueve. Y la mediana. Y ahí está, ¿no? Ahí están los datos totales. Yo aquí le voy a poner, bueno, aquí va a haber otro. Quiero ver si tengo acá la otra. Esta no es. Bueno, esto ya lo empezamos a ver también. Miren, yo le voy a hacer una sola práctica. Le voy a hacer una sola práctica y también le voy a hacer y le voy a poner ejercicios para que ustedes lo hagan. Bueno, este ya no lo voy a hacer porque ya lo hicimos, ¿verdad? Media moda, solo que aquí hay fechas y días, miren, en este, en este dato. Solo vamos a hacer, por ejemplo, aquí hay unos ejercicios que ustedes van a hacer. Bueno, aquí hay otro, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, las estadísticas descriptivas, ya saben, ya lo hicimos. Veamos acá. Registros de entrega de informes por supervisor. Hagamos de caso que aquí hay un registro, un control que se lleva por supervisor a la hora de entregar informes de controles de producción. ¿Dónde están los nombres del supervisor? La fecha de asignación, por ejemplo, ahí tenemos, es decir, cuándo se le puso la fecha. Esta ya fecha ya es vieja, le voy a cambiar de año porque ya cambió esto. Vamos a hacer de caso que estamos en ya de este año, ¿verdad? Entonces yo quiero saber cuántos días. Fíjense que a cada uno se le asignaron ciertas fechas, ¿ya? Por ejemplo, aunque esto todavía, digamos, no lo debería tener.
Días asignados, 80 días, 70 días, 80, 60, 60 y 60. Esos son los días asignados. Bueno, desde febrero dice. Y ya estamos en... Tendríamos que darle más días, porque debería de ser quizás no febrero. Bueno, estamos ya en agosto. Le voy a poner quizás de junio. Le voy a poner de junio. Entonces, ¿cuál es la fecha actual? Ya vimos cómo lo haríamos. Pero días de asignación, esto es los días que hay desde que se asignó. ¿Y cuál es la fecha de entrega? Bueno, la fecha de entrega, ¿cómo estaría dado? Estaría dado la fecha que se asignó más los días asignados. Quiere decir que el 2 de septiembre me lo tiene que entregar. ¿Sí? 2 de septiembre. Luego bajo y me calcula todo. Este sería el 20 de agosto. Este me lo tuvo que haber entregado el 8 de agosto, el 16 de agosto, 21 de agosto y 13 de agosto. ¿Qué hice ahí? Bueno, solamente estoy sumando la fecha de asignación más los días asignados. Me va a dar el resultado la fecha que toca entregar ese reporte. ¿Ya? ¿Cómo calculo la fecha actual? La fecha actual ya vimos la función que dice que es hoy. Abro y cierro paréntesis. Hoy es 17 de agosto. Todos necesito la misma. Y miren, solo lo jalo y ya me sale que todas es hoy. Días desde la asignación. ¿Cómo sé cuántos días hay a partir de la asignación? Bueno, le voy a dar un doble clic y ¿qué voy a hacer? Voy a restar la fecha de hoy menos la fecha que lo asigné. Todo esto ya lo vimos allá en el ejemplo. Y yo le voy a dar Enter. Y miren, ahí tengo los días desde la asignación. Y aquí voy a introducir a una función que lo vamos a ver ya más a detalle el próximo domingo, pero voy a introducir una función que es la función si. Si yo le doy igual, si, miren qué puedo hacer yo. Si le voy a poner. ¿Cuál es la prueba lógica? Si los días de la asignación, por ejemplo, son mayores a los días asignados, punto y coma, ¿qué pasa si el valor es verdadero? Es decir, si los días de la asignación a los días asignados es verdadero, el reporte está retrasado, ¿no? Lo voy a poner entre comillas, retrasado. Pero si no, está a tiempo. Cierro comillas, cierro paréntesis. Esta la vamos a ver más a detalle el próximo domingo. Pero entonces, aquí este está a tiempo, ¿no? Pero voy a jalar acá y miren, hay varios retrasados. ¿Por qué este está retrasado? Porque ya lleva 69 días que no ha entregado el reporte y son 60. Este ya lleva 61 y le dimos 60. Este lleva 64 y le dimos 60. Aquí me dice quiénes están retrasados en la entrega del reporte y quiénes están a tiempo en el reporte. ¿Ya? Eso es con función hoy que acabamos de estar viendo y la operación de los diferentes fechas, operación entre fechas. ¿Ya? Entonces, esa es parte de la práctica. Aquí hay otro, miren, aquí hay una lista de operadores. ¿Cuál es la hora actual y el tiempo que van a trabajar? Digamos, la hora actual sería la hora en que ellos están ingresando, digamos, pero el tiempo de trabajo, ¿cuál va a ser la hora de salida? ¿Cómo dijimos que era hora actual? La fórmula es ahora. Cierro paréntesis y ahí está.
Esto es lo actual. Incluso el formato, yo le puedo cambiar formato. Miren, aquí hay una como brochita de pincel, lo selecciono y le pongo el mismo formato. Eran las 9:43. ¿Cuál va a ser la hora de salida? Pues la hora de salida dijimos que va a ser esto más esta, que son las horas de trabajo, me da esto. O sea, él va a salir a las 5:43. ¿Ya? Puedo ponerle aquí el formato, ¿no? Vamos a ponerlo acá y ahí está. Sale uno a las 5, otro a las 3, otro a las 4. Ya son operaciones. Y por último, esto ya lo vimos también, donde por ejemplo yo tengo los nombres de nombre y apellido de alumnos y calificaciones. Aquí hay que concatenar, poner notas, sacar el promedio y aquí le podemos poner un condicional si es aprobado o reprobado. Bueno, yo les voy a subir este detalle, esta práctica, se las voy a subir el archivo para que ustedes la hagan en blanco. Yo lo he ido haciendo y van a tener el video. También hemos visto otros ejemplos. Y les voy a agregar una tarea. O sea, ahí mismo va a venir otras abajo donde les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Así que eh, yo espero en el transcurso de esta semana inscribirlos para que tengan acceso a todo, tanto a la clase que está siendo grabada, como también a las prácticas, ¿no? Que para que puedan descargarlas. No se preocupen si acaso los ingresamos hasta día miércoles, por ejemplo, yo les doy una semana para que lo hagan. No, no cuenta el tiempo donde no han sido inscritos.